Está ya Julián Yosotovich, compañero nuestro del cronista, para sumarlo, especialista, gente que sabe muchísimo, muchísimo del tema y muchos colegas y economistas que se van a sumar. Julián, gracias por estar, buenas noches. Hola Pablo, un gusto saludarte, ¿cómo Y andan? Perdón que bien, no pude estar ahí, estuve con COVID hace unos días, así que bueno, gracias por invitarme y igual. además un día para los periodistas del cronista de mucha actividad, una semana realmente importantísima. Bueno, fácil para toda la gente que nos está siguiendo, ¿qué significa este acuerdo? Que todo el mundo lo pondera por el hecho que llegamos a la instancia casi final, a las 2 de la tarde se vencía el plazo, ¿no? Sí, bueno, correctamente. Por suerte, bueno, se llegó a un acuerdo en donde, bueno, Argentina evita el default, pero bueno, en realidad no significa demasiado en el sentido de que hay muchas expresiones de deseo en el anuncio y muy pocas aclaraciones de qué se va a hacer. Mm. El gran ausente hoy fue el cómo, no el qué. Porque el qué claramente quieren tener las cuentas mejor, generar una economía más estable, evitarle volatilidad a los activos financieros, pero de ninguna manera se explicó qué se va a hacer, cuáles son las medidas que van a tomar desde el lado monetario, desde el lado fiscal, o sea, qué se va a ajustar. Entonces, digamos, si bien es positivo que Argentina no haya ido directamente al default y generar un contexto económico muy grave en donde se iban a atacar fuertemente las expectativas, se mejoran en el margen las expectativas hoy, por eso vemos cómo cae el blue, vimos cómo suben los bonos y O sea, cómo Julián, también subieron las acciones. vos, Sí. Julián, hoy esperabas que haya, además del anuncio de un acuerdo con el fondo, que fue una muy buena noticia y de hecho los mercados así lo muestran, vos esperabas el anuncio de un plan económico. O letra chica. No so, Claro, no un plan, porque un plan lo venimos esperando desde que asumieron y también un plan venimos esperando desde que ganaron en noviembre, que lo prometieron y nunca lo cumplieron. Pero más allá de eso, lo que sí creo que es importante es que haya un mensaje un poco más consistente, Mm. una señal un poco más firme de qué se va a hacer. Una cosa que prometas para ganar la campaña, y que digas cuáles son tus expresiones de deseo, pero otra cosa es que ya estás en el gobierno y no generás ningún tipo de cambio en lo discursivo en relación Ujú. a qué No, es lo no, que pero tenés que hacer. sucede, Julián, Perdóname un sí. segundito porque sumamos a más compañeros y colegas. Está Julián Sicari, que también es economista, y a Leandro Sicarelli, que es economista de CEPA. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Un gusto grande para el Julián 2 del grupo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Saludos. noches. Y muchas gracias allí también a Leandro que se va sumando. Julián, ¿qué estás viendo en este acuerdo que llega a Argentina hoy con el fondo? Bueno, yo en principio creo que el gobierno argentino lo festeja como el mejor acuerdo posible, porque me parece que tal vez la alternativa era o el default, si el fondo se ponía muy, muy duro, pero me parece que el default no era sostenible en el tiempo, entonces ya inevitablemente había que acordar y llegar a un acuerdo y bueno, festeja porque en principio el fondo no le exige ni un gran ajuste fiscal, una reforma laboral, una reforma jubilatoria, entonces el gobierno dice, bueno, con esto tal vez tengo aire para no cortar ni la reactivación económica, que viene una recuperación bastante importante, también me puede dar aire para el año que viene, pensemos que en 2021 la economía creció un 10%. Este año calculo que crecerá entre el 5 y el 7% y el año que viene un 5%. O sea, eso es un buen horizonte para el gobierno y esto aparentemente le daría cierta tranquilidad financiera. Depende cómo se lea, porque si el FMI se pone muy duro, cada 3 meses te puede estar generando una situación de inestabilidad cambiaria financiera muy, muy complicada. Lo presentamos a Leandro y se pregunta a todo el panel. Leandro, ¿qué estás viendo? Bueno, un poco en línea con lo que fueron comentando, creo que antes de saber si este fue un buen acuerdo o no, hay que evaluar cuáles eran las vías que tenías. Básicamente tenías dos opciones. Ir a un default, no pagar o tratar de acordar. El escenario de default era explosivo en términos financieros por una simple razón. Hoy el gobierno, la realidad es que no tiene la espalda para soportar un estrés financiero que hubiese implicado un default, con lo cual lo primero que hay que decir es que el camino es el correcto. Era necesario acordar. Ahora, después podemos discutir si el acuerdo es bueno o es malo. Un acuerdo bueno hubiese implicado naturalmente que el Fondo Monetario se salga del esquema y te dé algo que no tiene en la góndola hoy, algo a 20 años, Claro. reconociéndote la corresponsabilidad y demás. Al no darte eso, hablar de un buen acuerdo es un poco discutible. Dentro del marco de lo posible, donde ya acordaste y el fondo te da lo que hay,
el acuerdo es relativamente bueno porque te da margen para hacer los acomodamientos fiscales, monetarios y demás en un plazo de tiempo que es considerablemente aceptable y que no te va a obligar a hacer cosas extraordinarias. Después de lo técnico, naturalmente tenés dos problemas grandes, que es a 10 años Argentina difícilmente pueda repagar el crédito más allá de 2025, así que por ahí implique que nos tengamos que volver a sentar en unos cuantos años. Y después las revisiones trimestrales, que naturalmente van a meter algo de volatilidad cada vez que venga una revisión. Cada 3 meses vienen, claro. Exactamente. Preguntitas. A ver, empezamos el panel con los mejores, para responder todas las preguntas que se hace la gente. A ver. Bueno, claramente celebramos por lo menos este primer entendimiento, pero la pregunta que les quiero hacer, a mí me sonó medio lírico, tanto el presidente como el ministro hoy, como casi románticos, diciendo nada de lo que nosotros no queríamos hacer, el fondo nos pide, ¿no? No reformas estructurales, fiscales, bueno. ¿Cómo vamos a conseguir ese dinero para llegar a ese déficit? Digo, ¿de dónde se recortan los gastos? ¿A quién le preguntamos? A ver. ¿A quién quiera? ¿A quién responde? ¿Quién responde? Bueno, yo te contesto porque después se va a complicar, me imagino, así que respondo la más fácil. Dale. En principio, digo, tenés la verdad que bastante margen fiscal, sobre todo lo que tiene que ver con este año. ¿Por qué? Porque básicamente el ajuste que te piden descontando ingresos extraordinarios es más o menos de un punto del PBI. Y la realidad que cuando vos mirás los números del presupuesto que finalmente no se aprobó, ahí tenés una pista de por dónde va. Y el grueso de la expectativa está puesta en la segmentación de tarifas. Y básicamente, si vos mirás el comunicado hoy del Fondo Monetario, apunta principalmente a eso. Entonces, si lo único que dice el comunicado es eso, si en el presupuesto dijeron que iba a ir por ahí, y si coincide justo con lo que necesitas para llegar al acuerdo, en el corto plazo me parece que va por ahí. Después habrá que afinar los años que siguen algunas otras partidas, pero como comentaba al principio, y el resto de los colegas decían algo parecido, el sendero, la convergencia fiscal, te da margen para corregir lo fiscal sin hacer un ajuste. O sea, un ajuste yo le llamo a tocar partidas sociales, jubilaciones, programas y demás. El margen está, porque la verdad que Argentina, la situación fiscal que tiene, de la que parte, es relativamente es discutible, pero no es mala, porque en el marco de una segunda ola, la verdad que la economía argentina tenga 3 puntos de déficit es más un milagro que otra cosa, con lo cual incluso corrigiendo muchas partidas sin tocar lo social, llegarías bien. ¿Gustavo? Sí, le pregunto a Julián Julián 1. Pero si después alguno de los otros dos quiere mechar, también me interesa la opinión, porque mencionaron el hecho de que por suerte no se pidieron reformas estructurales. Entonces mi pregunta es si Argentina no necesita reformas estructurales, por ejemplo, en la estructura laboral. Arranco con Julián 1 y si después alguno de los otros quiere mechar. Sí, no. Yo no digo que por suerte, al contrario, digo lamentablemente, ¿no? Porque si uno quiere ver ingreso de capitales para inversión, si uno quiere ver un estado de mayor confianza en la economía, una economía más tranquila, como dice el ministro, claramente tenés que hacer reformas de un montón de tipos. La Argentina, a partir de las variables financieras, muestra un estado de desequilibrio financiero, económico muy grande, producto de la postergación de las reformas estructurales que no se hicieron o que se intentaron hacer y quedaron incompletas o que no se pudieron hacer o que acumulamos bastantes años sin hacerlo, con lo cual yo digo lamentablemente, y creo que probablemente los activos no subieron más producto de que no se dijo muchas de las cosas que quizás se esperaba. Yo creo que subieron porque también, por un lado, se esperaba que el acuerdo llegue en marzo y finalmente fue ahora. Subieron también porque estaban muy castigados. Había habido una sobrereacción en general. Pero convengamos de dónde venimos, ¿no? Y el dólar, digamos, viene subiendo un montón y sigue en niveles muy altos. Los bonos volvieron a valores de hace 10 días atrás. O sea, no es que hubo un escenario extremadamente positivo. Al contrario, no subió lo suficiente, me parece. Y justamente no hubo una sobrereacción positiva porque no se anuncian reformas estructurales, no se anuncian, digamos, cuestiones que el mercado está esperando hace un montón y que no vienen. Y bueno, llegamos a esta instancia, la sobrereacción de los... Bueno, a ver, preguntas. Queda clara por lo menos la postura de Julián 1 y afortunadamente nada de lo que él propone, que es parte de lo que el macrismo hubiese hecho, va a suceder. Hay un gobierno que es totalmente distinto. Y le pregunto a los otros dos, que tienen una mirada quizás un poco más neutral, preguntarle si este acuerdo posibilita a la Argentina crecer, como ha dicho, que no condicione y que la deuda se pague con crecimiento y no con ajuste. ¿Esto ustedes creen que realmente le va a permitir despegar económicamente al fin, como tanto esperaba el gobierno?
Julián 2, a ver. Julián Sí, 2. bueno. Bueno, me toca. Y después Julián 1 tiene revancha, porque Bueno. no. Dejá que la gente opine. Dejá que la gente opine como quiera. No lo pide Julián. Perdón, Julián, sí, decime. Pide reforma. No dejo de ser objetivo por tener mi opinión. No. Eso no es objetividad. No, bueno, no corresponde a nosotros calificarlos a ellos. Sé que son nuestros invitados. Está claro, Julián 2, por favor. Respeto la posibilidad, la postura de Julián ellos, 2. Sí, yo creo que este año, en principio, si no hay los grandes ajustes que uno podría esperar que exija el FMI, de un ajuste mucho más agresivo, que toque, como decía Leandro, las partidas sociales, que vengan tarifazos más duros, que por ejemplo quite los controles cambiarios, los controles de capitales, que eso yo creo que desestabilizaría mucho la economía argentina y perturbaría el ciclo de recuperación realmente bastante importante que está teniendo la economía. Ya por el arrastre estadístico prácticamente, este año vos tenés siempre y cuando no haya grandes sacudones, vos tenés garantizado un piso de recuperación de un 3%. Incluso yo creo que si no lográs y vas acompañando la economía por cómo viene ahora, insisto, puede llegar al 5 o 7% tranquilamente. Entonces, y el año que viene, que va a ser año de elecciones, también. Entonces, si vos no te piden un gran salto de cambiario, grandes ajustes, lo que están pidiendo en términos monetarios era más o menos lógico. O sea, claro. La recuperación pensemos que ha sido muy importante y te ha permitido acomodar bastante las variables macroeconómicas. Lo que sí nos piden es bajar la inflación, Claro, acumular más reservas, y con el tema de la inflación hay todo un tema, ¿no? A resolver. Porque algunos economistas, no sé ustedes qué sostienen, dicen que la inflación es necesaria para este momento para licuar déficit. Y el fondo pide que bajemos la inflación. Y la gente pide que baje la inflación también, ¿no? Pablo, ¿me dejas agregar una cosa? Sí, a ver, sí. No, mira, uno de los temas centrales me parece es el tema del financiamiento al Tesoro. El año pasado Guzmán había prometido un financiamiento al Tesoro con 60% de emisión monetaria y 40% en el mercado. Terminó 75% financiando al Tesoro con emisión monetaria y 25% con el mercado. Y en este momento se plantea que hacia adelante va a ser más protagonista el mercado. Pero no le fue muy bien a Guzmán en el mercado. Si bien pudo rolear bien, terminó con solo 25% de financiamiento en el mercado. Entonces, digo, si uno quiere bajar la inflación, claramente tenés que tener un mercado de capitales robusto para depender menos de la emisión monetaria. Y hoy en día no lo tiene, porque a partir de esto, de que no se hacen reformas, a partir de haber profundizado el cepo, los controles, ahuyentar los capitales y disminuir el tamaño del mercado local, depende cada vez más de tener que emitir para financiar. Y si encima no haces el ajuste fiscal, bueno, tu dependencia hacia la emisión monetaria es muchísimo mayor, porque tenés el mercado de capitales internacional cerrado y el mercado de capitales local muy pequeño, producto de que en el gobierno de Cristina se cerró, o sea, destruyó las AFJP y destruyó el mercado local y estranguló al máximo el mercado local. Es ínfimo el mercado local respecto de lo que era en los 90, por ejemplo. Entonces no tenés un vía de financiamiento en el mercado local. O sea que lo único que tiene el gobierno es ajustar el gasto y es lo que tiene que hacer. Un segundito a las 3, quédense. Quiero presentar a Adrián Sack, que está en los Estados Unidos, para ver las repercusiones precisamente en Estados Unidos. La cuna del Fondo Monetario, uno de los socios que tiene una parte realmente importante allí también. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches para vos ahí también, ¿eh? Buenas noches, Paulo, y buenas noches, querido equipo de Intratables. Bueno, lo que te puedo decir es que sí, es el socio más importante de Estados Unidos, como que tiene la llave del FMI, tiene el 16% de participación. Digamos que todo lo que se hace o se deshace en el FMI siempre pasa por las decisiones de la Casa Blanca, ¿no? Por eso también se le adjudica buena parte de la responsabilidad de que el préstamo otorgado a la Argentina haya sido en buena parte responsabilidad de Donald Trump, ¿no? Que fue quien le quiso dar el mayor préstamo de la historia del FMI a la administración de Mauricio Macri, a quien públicamente consideraba su amigo, ¿no? Pero más allá de esto, al día de hoy, ¿no? Lo más importante es cómo lo tomaron aquí los medios financieros de los Estados Unidos al comunicado
del FMI, donde claramente habla, o la palabra en inglés es understanding, que es entendimiento. No habla de, claro, no habla de agreement, que es acuerdo. De eso únicamente habla en las últimas líneas, como el objetivo a lograr. Es decir, lo que podríamos decir que se consiguió acá, de acuerdo a las palabras del FMI y de lo que interpretaron las agencias Bloomberg y Reuters y también el Wall Street Journal, es que es una suerte de borrador de acuerdo, ¿no? Porque también se usa otra palabra que es clave en los trabajos aquí en la oficina, que es framework, que sería marco de trabajo, ¿no? O sea, lo que delineó el FMI de acuerdo a su comunicado que se hizo antes de que tuviese la reunión del directorio. O sea, es un comunicado que tuvo que ver con más bien las conversaciones que mantuvo con Guzmán y con todo el gobierno de la Argentina, con el ministro Guzmán y con todo el gobierno de la Argentina, es que se llegó a esta conclusión. Llegamos a un entendimiento para empezar a hablar. Y a ver. Adrián, claro, te quiero, exactamente. Claro, te quiero contar y contarles. Bueno, hoy hubo apoyos acá en el país desde todos los ámbitos, pero también un comunicado de la ANCHAM, que es la Cámara de Comercio Americana, en donde destaca el acuerdo. Y textual dice que esto, bueno, reconstruye la confianza y la previsibilidad, y este nuevo escenario va a resultar positivo para lo que serían posibles inversiones de negocios y mejora el clima de negocios. También es importante, entiendo, el comunicado de ANCHAM, ¿no? Sí, desde luego. Este comunicado hace foco sobre todo en algo que también miraron mucho los medios de acá, que la noticia principal es que se evitó el default. Se evitó justamente todos los fantasmas, se evitaron todos los fantasmas que podía traer, digamos, un descenso, un yo me bajo acá de la Argentina, ¿no? De no querer ya ser parte, digamos, de los mercados internacionales del todo, porque ya con un riesgo país de 1.800 puntos, teníamos 1.900 Sí, ayer. estuvimos ahí pegando en los palos de los 2.000. Bueno, Adrián, entonces, el clima es de un entendimiento y veremos cómo se abre esta semana. Claro, exactamente. Esta semana y las próximas semanas. En el comunicado del FMI habla de que en las próximas semanas justamente quieren llegar a un acuerdo formal, porque bueno, tiene que pasar obviamente por el Congreso de la Argentina y también por el propio directorio del FMI. Del fondo allá. Perfecto. ¿Qué puede... Claro, exactamente, ¿qué puede ser sostenible, ¿no? Hicieron especial hincapié justamente en la reducción del gasto, en lo que más se habla en las primeras líneas del comunicado, ¿no? Cómo es como que se presentó, digamos, ante el mundo el FMI. Lo que dijo es justamente en trazar un camino de consolidación fiscal, ¿no? Con esto entendemos realmente en... Bueno, nivelar los gastos y que la Argentina recupere la línea perdida hace ya mucho tiempo en cuanto a credibilidad. Gracias, Adrián. Un abrazo grande, buen fin de allá en los Estados Unidos. Abrigado, con sus Pará, detalle de la bandera, porque la cambió de lugar y mira cómo se ve ahora la bandera argentina. A ver, perdón, mirá. este es un tema interno. Observé ese detalle. Mirá, le dije, poné la bandera argentina, vamos. Y se ve súper bien. El productor Ramiro es testigo que le pregunté, ¿quién está hoy? ¿Está Pablo Vilouta? Bueno, voy a dar vuelta a las banderas. Esto es verdad. Está muy bien. En vez de preguntar, viste, como acá, señor, ¿qué vacuna me dan? Dice, ¿quién está en el medio para cambiar la bandera? Tiene que ir a Argentina. Con Alejandro Lunes la cambia de vuelta. Chau. Gracias, Adrián. Buen fin de. Chicos, a los tres, lo que le importa, un abrazo grande y los despido. Lo que le importa un poquito a la gente, lo doméstico. ¿El dólar puede seguir bajando el lunes o ahí el 2.12 es el freno? Julián 1, 2 y Leandro, así los despido. ¿Se me fueron todos? Se nos fueron. ¿Están? No, ahí están, mira, ahí está Julián. Lo que diría cada uno. Se fueron básicamente cuando preguntaste sobre el dólar. Sí, a ver, Leandro, ¿se puede arriesgar para la semana que viene? Y a ver, la presión que tenía la SUA hoy básicamente era lo del acuerdo del fondo. Así que naturalmente no sé si va a bajar porque la verdad a 200, que tiene una inflexibilidad a la baja muy alta, pero sí le sacaste el principal driver de SUA que tenía. Lo que autorizaba la SUA del dólar era que vos estabas a 2 días de un pago con el fondo y no habías confirmado si ibas a pagar o no. Despejado eso, tenés desde estos niveles recorrido para seguir bajando.
sobre todo en términos reales. Te lo cierro así. ¿Va a bajar? En términos reales sí. O sea, cuando metés la inflación al dólar, ese sí va a bajar. Ese va a bajar. El nominal, claro. El nominal tal vez sea un poquito más rígido, pero la inflación se lo va a ir comiendo. Consideren que el tipo de cambio que tenemos hoy parece altísimo, pero es muy por debajo, está muy por debajo del que tuvimos en términos reales en octubre de 2020. Ajá. Muy por debajo. Muy casi por debajo 60 ahí. pesos por debajo. Gracias, reales. gracias, Leandro. Un abrazo grande. Julián, Abrazo para grande, vos. buenas noches. Gracias. Para vos la semana que viene, ¿dólar estable, cambia? ¿Podemos bajar de 200 o ya llegamos a un piso acá? Sí, yo coincido con lo que dijo Leandro. Me parece que las presiones que había, esencialmente, por lo menos las de esta semana, tienen que ver con el nerviosismo de la plaza con respecto a qué iba a pasar con el FMI. O sea, después la verdad que debería distenderse, no tendría que haber motivos para nuevos sacudones, porque incluso el dólar blue, que por ejemplo algo de presión tenía que ver con la cuestión estacionaria de las vacaciones, la demanda de muchas personas que empiezan a comprar porque se quieren ir de viaje. Bueno, ya el fuerte fue diciembre y la primera quincena de enero. O sea, ya ahora que estamos entrando en febrero, aún el recambio de quincena, de las vacaciones, no va a generar la suficiente presión para volver a 2.30. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande, Julián. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo.